et in aeterno permanes Virgo, ora pro nobis Dominum Jesum Christum. Eructa vicor meum verbum bonum, dico ego per mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, genuisti quita fece, et in aeterno permanes Virgo, ora pro nobis Dominum Jesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper, et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos, qua habitas in celis, ecce sicudo oculi servorum, in manibus Dominorum suorum, sicut oculi ancilleit manibus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deo nostrum done misereatur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repleti sumus despectioni, quia multum repleta es anima nostra, opprobrium et abundantibus et specius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in perio contra nequis insidia olis presidium. Impere ili Deus supplite pecamur, tuque principe ignis celesti, Satanás, los que espíritus malignos que a perdición animaron per vacantur in mundo divina virtud in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Me alegra mucho que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Recordemos la traducción del Salmo, del Cántico de la Virgen, porque nunca nos cansaremos de meditar la intercesión de la Santísima Madre dentro de nuestra vida espiritual y el aporte que hizo de dar la carne y la sangre al Rey para que la ofreciera en la cruz para nuestro rescate. Bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, Creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Exhaló mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Bienaventurada es Virgen María, porque al Señor postraste, Creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Esa es la antífona que se canta, y que ojalá traten de irla aprendiendo y la canten también. No hay que irle perdiendo el miedo, como les he dicho, al canto gregoriano.
Y el salmo, precioso salmo, querido de nuestra alma, al ver cómo la Santísima Madre, nuestra Madre de la Iglesia Católica, está siendo vejada y ultrajada y profanada en todas partes, donde jamás se creyó que se llegara a la profanación, como en Roma y en las grandes catedrales, las basílicas, por ejemplo, la de la Catedral de Nueva York, la Basílica de Nueva York de San Patricio, donde fue profanada esta semana pasada, como yo les decía, de haber hecho un sepelio a un travesti que se llamaba Cecilia Gentili. El tipo no era ni siquiera católico y le hicieron allá unas exequias donde avivaron la supuesta ceremonia diciéndole que era la reina de las prostitutas de Nueva York. Y, o sea, eso no se había visto ni por ahí, yo creo que ni en Sodoma y Gomorra se veía la podredumbre que hay. Y todo eso es con aprobación del Papa, de los obispos y de los párrocos. Todo eso, no, mire, en un templo no sucede nada sin que el párroco se dé cuenta. Eso es una mentira de que, ay, el padre no sabía que iban a ir. No, eso es para engañar los tontos. Todo eso está totalmente sincronizado. Acuérdense cómo el Papa Pablo VI entregó la iglesia a la ONU y entonces ahora toda la maquinaria jerárquica de la iglesia, toda está conectada con el proyecto global del nuevo orden, y ahí no cabe Cristo. Entonces, como no cabe Cristo, pues tienen que destruir a los fieles la fe en Cristo para que los templos queden vacíos, venderlos para que los conviertan en teatros, en discotecas, en cualquier cosa, pero que no se nombre a Cristo. Esa es la felicidad de ellos, que las grandes basílicas, las catedrales, todo eso quede convertido es en teatros y discotecas. No es que es el triunfo de Satanás sobre la cruz, pero están equivocados porque así se apoderen de los templos y profanen los templos. La iglesia, el Señor lo prometió, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia quedará, así sea una miniatura, así sea el fusil ogres, que significa pequeño rebaño, pero quedará. Entonces, este es el salmo que debe salir de las fibras de nuestra alma. Salmo 122, yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrevó ya con exceso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. Ahí está, los ricos, porque el Papa, los cardenales y los obispos, todos tienen los templos y por lo tanto tienen mucha plata. Y soberbios, ¿por qué? Porque pisotean el depósito de la fe, pisotean el dogma, pisotean la moral y pisotean el culto que Dios dejó para a su esposa, la iglesia. Acordémonos también que debemos meditar sobre esta cita del apóstol San Pablo en la primera a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, que dice: qui omnes homines vul salvo fieri et amnitionem veritatis venire, que Dios quiere que las personas, los seres humanos, lleguen al conocimiento de Él para que así sean salvos. Entonces, ¿esto por qué tanta insistencia? Porque es que la iglesia, usted sabe que la iglesia es misionera y la iglesia, por eso el mandato de ite, de Cristo, id a bautizar en nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñar lo que yo os he mandado, y que eso lo tienen que hacer ustedes guardando la proporción, en el sentido de que tienen que hablarle a los de su familia, a sus nueras, a sus yernos, a sus nietos, de lo que está pasando en la iglesia, porque ellos, si los dejan apoltronados sin decirles nada, porque se ofenden, que porque se ponen bravos, que porque me miran feo, ellos van a terminar en la religión global del anticristo. Allá ustedes, esto es de verdad, esto no es una leyenda. Vamos a continuar con la catequesis y quería decirles algo por ahí, que se presentó un problema en la calle, porque había una señora que estaba semidesnuda haciéndole fotos. Entonces yo le dije que respetara a los ángeles y pues ella de una vez me dijo que yo era un violador de niños. Yo le dije que eso era una mentira y luego se metió el fotógrafo y se armó ahí una especie de gritería y este señor pues grabó eso y lo sacaron en TikTok
y eso se formó un zafarrancho ahí porque salió en los diarios de acá, de Vanguardia Liberal, del Tiempo, salió por el Caracol. Aquí vinieron a hacerme una entrevista de Caracol y yo les dije lo que era, que consistía era en eso, en que, ayer me dijeron que estaba también en Instagram, o sea, mejor dicho, se rompieron las vestiduras porque yo dije que todo lo que estaban haciendo ahí era mierda, hablándolo sinceramente. Entonces todo eso se viralizó. ¿Y por qué? Y la gente lo que ha hecho en sus comentarios es decir que claro, que como no era un hombre que estaba desnudo, que entonces yo por eso critiqué. Que porque no era el acólito que estaba desnudo, que yo también lo critiqué, porque para ellos yo soy homosexual, para toda esa gente homosexual y violador de niños. Gracias a Dios que lo que hablan ahí no alcanza a ser mis pecados. Como les dije yo hice, al fin saqué una cuenta en TikTok, pero también la dejaron petrificada, porque como yo hablo en la doctrina católica, pues eso no lo hacen avanzar. Y lo que les digo es que gracias por misericordia de Dios, yo hubiera cometido peores pecados que los que la gente me suma ahí en los comentarios de los diarios y de las plataformas esas de las redes. Gracias a mi Señor Jesucristo no he cometido esos pecados, ni siquiera, o sea, no he cometido pecados más graves de los que ellos me dicen ahí, y por gracia de Dios no alcanzo a hacer tampoco lo que ellos me denuncian ahí, todas esas barbaridades que me dicen. Eso no hacen sino ultraje tras ultraje. Yo les agradecía en el alma a las personas que se tomaron la molestia de defenderme, y pues Dios les guarde y Dios les pague. Yo los he encomendado a todos, tanto más pues a los que me han defendido y pues también a los que me han atacado, pero eso era que quería comentarles por si alguno sabe de eso, para que no piense que es que yo me he escondido o no. Yo, como les digo, di una entrevista acá a una cadena de Caracol, yo no sé si salió o no salió, pero lo que pasó fue eso. Esta señora le dije yo que no saliera así a la calle porque eso era un irrespeto a Los Ángeles y que eso no se hacía, y de una vez ya me dijo que yo era un violador de niños. Pues ahí se armó el zafarrancho, porque eso es una mentira. Yo no me voy a dejar echar cosas que yo no he hecho, yo no voy a callar por una cosa que no he hecho. Como le dice el clementísimo Señor Jesucristo, ¿por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me dice que yo soy un violador de niños? Si yo soy un violador de niños, pues diga cuáles son, vaya a la fiscalía, allá a la autoridad, y me dice, vea, este señor violó a este niño, y me echa a la cárcel, no me deje por ahí en la calle. Porque si soy un violador, tengan lógica, no es insultando a la gente y generalizando. No, a mí no me van a meter terroneras con eso. Entonces eso quería decirles por si alguno vio el escándalo en las redes o en la prensa, pues sepa qué fue lo que pasó. Entonces eso no es otra. Ahora, yo quedé ahí como un patán, porque es que la idea es que el cura viene uno y le jala las barbas y tiene que quedarse callado. Viene el otro y le jala las orejas y también se queda callado. Viene el otro y le da una patada y tiene que quedarse callado. Viene el otro y se mea encima ese no es el sacerdocio que yo entiendo. Nosotros tenemos derecho al respeto. Si no, nosotros respetamos y también tenemos derecho a defendernos. Si defendió Cristo, se defendió Cristo diciendo, ¿por qué me pegan? ¿Por qué yo no me voy a defender que soy un miserable gorgojo pecaminoso? Entonces, ¿por qué no me voy a defender yo? Me voy a quedar callado, seguramente, y le voy a... No, yo no. A mí me hace el favor, y el que respeta, el que se deja quieto, nos enseñó a nuestra madre. El que está quieto, se deja quieto. Entonces, esa idea de que el sacerdote es el que se deja mangonear y jalar de todas partes... Eso es ahora, pero antiguamente los curas tenían autoridad y ellos también exigían su respeto. Eso es ahora que, como están metiendo ya todos esos amaricamientos en la iglesia, entonces todos los curas tienen que ser una parranda de maricones ahí que se dejan mear la manga de todo el que quiera. Olvídese, eso no es así. Nuestro Señor no nos quiere pendejos, tenemos que defendernos también. Bueno, entonces seguimos con la catequesis, como les decía. Yo les decía la vez pasada que quedé pensando cuando les dije que nosotros estábamos a nivel de los paganos, en el sentido de que no tenemos jurisdicción. Ahí está, yo pensaba mirando ayer el video sobre la profanación de la iglesia de San Patricio en Nueva York, con el sepelio de ese homosexual, y resulta que pensaba yo esas puertas tan hermosas a la entrada del templo y interiormente precioso. Todo eso se hizo para la misa antigua, para la misa que yo celebro. Y yo no tengo derecho a celebrar la misa en ninguna capilla. No tengo derecho. Yo no soy católico
yo no estoy en comunión con el Papa, yo no estoy en comunión con el obispo, yo no soy católico. Entonces, ¿por qué? Por defender lo que la Iglesia siempre enseñó. Ante mi Rey y Señor Jesucristo, ante la Santísima Madre, jamás he enseñado una herejía, nada que no esté dentro del depósito de la fe. Si me han atacado es precisamente por eso, más no por otra. Pueden juzgarme de otras cosas, pero en el sentido de la fe, yo jamás he querido transformar o hacer de mi catequesis lo que me da la gana. Entonces, ¿cómo es posible que esa gente sí tenga derecho a entrada libre a todos esos templos, a profanarlos? Y yo, para celebrar la Santa Misa, me toque es prácticamente en un humilde cuchitril para ofrecer la misa. O sea, ¿por qué? Esa es la situación que estamos viviendo. Entonces, por eso les decía que nuestra situación es como los paganos. No tenemos derecho a nada de la Iglesia porque la jerarquía se lo apoderó de todo, se lo robó todo y lo está utilizando todo para demoler. Y los que queremos construir y mantener la fe, mantener y construir, pues va de retro. Ustedes no son de acá. Entonces, nos toca hacer todas las cosas ante los ojos de Dios, ante la conciencia. Por eso es que les decía que la situación nuestra era como los paganos, porque los paganos se salvan siempre y cuando cumplan la ley natural que tienen inscrita en su conciencia, y nosotros tenemos que trabajar es por la conciencia. Yo no espero de nada, ni de papa, ni de obispo, nada. Nadie, ni siquiera una palabra de aliento que le digan, oiga, siga adelante, oiga, no sé qué. No, absolutamente nada. Yo no sé si puedan llegar a entender esto, pero solo los que estamos cargando con la cruz de la persecución. Por ahí veía un video veo unos videos de un muchacho de México, un señor que hace videos defendiendo la fe católica. Pues él no está concretamente en el camino porque defiende la misa nueva, defiende cosas que son ya del Vaticano II, y resulta que él empieza a decir que en el canal han empezado a desconocerlo, o sea, a ya no presentarle el material a las personas que están suscritas a su canal. Entonces yo dije, pobrecito, ahora va a empezar, por empezar a enseñar la verdad, va a empezar a saber lo que es la cruz, lo que es defender la fe católica, donde las plataformas lo ignoran, lo sepultan, donde la gente lo señala y donde la gente empieza a huir de uno como un apestado. Dios le dé la gracia, pobrecito, de que primero que todo llegue concretamente a la verdad, a conocer realmente la verdad católica, y segundo, que cargue la cruz, porque eso es lo que el Señor tiene en estos momentos para nosotros los que le seguimos. Cruz, cruz, la cruz del señalamiento, la cruz de la calumnia, la cruz de la frialdad, la cruz del indiferentismo, la cruz del desprecio, la cruz total. O sea, es realmente duro. Y eso para decirles que ¿qué podemos esperar de esta apostasía masiva? Bueno, seguimos entonces con el artículo del credo, que habíamos terminado ya todo lo referente a la Santa Madre Iglesia, y pasamos al artículo del credo noveno, que dice: creo en la creo en la comunión de los santos. Octavo, creo en el Espíritu Santo. Noveno, creo en la Santa Iglesia Católica. Y décimo, creo en la comunión de los santos. Creo en la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos. Perdón, qué pena. Entonces no vamos a entrar a artículo nuevo, sino que continuamos con el de la Iglesia. Creo en la comunión de los santos. Perdónenme ahí, pero es que a veces me toca de carrera hacer las cosas. Entonces, ¿qué es la comunión de los santos? Dice acá: diversas partes de la Iglesia. Podemos distinguir tres partes de la Iglesia. Eso ya lo hemos visto. La Iglesia militante, Iglesia triunfante y la Iglesia purgante. Comprende respectivamente los fieles que estamos en la tierra, los llamamos militantes porque somos una milicia luchando contra el mundo, el demonio y la carne. La Iglesia triunfante es la que ya consiguió lo que se llama la visión beatífica. Ya están en la suma contemplación del infinito bien y el infinito gozo de la presencia de Dios. Y la Iglesia purgante, como su nombre lo dice, que purga, que se está depurando y purificando. Esas son las tres partes de la Iglesia. La Iglesia del cielo se llama triunfante porque en ella ya se triunfa. La de la tierra, militante, porque en ella aún se combate. Y la del purgatorio, porque en ella se purgan las almas, las penas debidas por sus pecados. Los condenados no forman parte de la Iglesia. Por eso la Iglesia no está formada por pecadores.
La iglesia está formada por seres humanos que hemos sido redimidos, porque es que el que está en pecado no pertenece a la iglesia. Eso no es, que día escuchaba un señor que habla muchas cosas de la iglesia diciendo que la iglesia estaba formada por pecadores. La iglesia no está formada por pecadores, no puede estar formada por pecadores porque la iglesia es santa. Usted se une a la iglesia tanto cuanto usted busca tener la caridad, que es el amor a Jesucristo. Pero si usted está en pecado y vive en pecado, usted es una rama muerta de la iglesia. Lo que la iglesia no hace es que no la corta esperando que se convierta y viva, como dice el Señor. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero la iglesia es santa. Todo lo que esté en pecado, cuando yo cometo un pecado de un grado a otro, de mayor a menor, me alejo de la iglesia, me alejo de la gracia de Dios. Por eso es que necesitamos, por eso es que en la Santa Misa, para celebrar la Santa Misa y ofrecérsela a Dios, todos los fieles deben tener conciencia de la situación de pecado. Por eso es que se reza el Confiteor, yo pecador. Por eso el sacerdote es el que comienza con el Confiteor y comienza y da al final, de cuando dicen los fieles el Confiteor, les da la absolución para que tengan una dignidad como iglesia, o sea, tengan un renuevo y así se puedan acercar a la iglesia a ofrecer el sacrificio. Pero la iglesia no está formada por pecadores, la iglesia está formada por seres humanos, por hombres y mujeres que desgraciadamente cometemos faltas por nuestra naturaleza corrompida, pero que a través de los méritos de Cristo lavamos nuestra miseria con un acto de contrición, con la confesión sacramental o un acto de contrición, pedimos perdón de nuestras miserias y nos unimos a los que claman a Dios. Pero la iglesia no puede estar formada por pecadores, porque entonces, ¿qué necesita para pertenecer a la iglesia? Pecar. Yo ya soy pecador, soy miembro de la iglesia. Eso es lo que quiere el Papa ahorita, hacer que la iglesia de todos y todas y todes y todo, no sé qué. Eso no es así. Para pertenecer a la iglesia hay que tener intrínsecamente el deseo de pertenecer a la iglesia, una santa. Y santa significa limpia, pura, detestación de todo pecado, hasta de un mal pensamiento. Si usted está en la Santa Misa y empieza a tener un mal pensamiento, o yo inmediatamente empiezo a alejarme de la esencia de la iglesia, que es la santidad, del fin de la iglesia, que es santificar, y de la misa, que es el medio para santificar. Entonces no se puede aceptar el pecado. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la iglesia es de pecadores? ¿Qué es eso? Eso es lo que les decía ayer en el sermón, un montón de gente hablando disparates por toda parte. Dice que los que están en pecado mortal no pueden pertenecer a la iglesia. Es de fe que entre estas diferentes partes de la iglesia hay una comunicación de bienes que se llama comunión de los santos. ¿Qué quiere decir? Por la caridad, bueno, vamos a ver qué nos explica acá. Dice, comunión aquí significa comunicación, o sea, como así como cuando echa uno un pan dentro de una taza de chocolate y el pan el chocolate se mete dentro del pan y el pan le aporta al chocolate también sabor a pan. Eso se llama comunicación, o sea que hay un intercambio, se recibe y se da a la otra sustancia. Comunicación aquí significa comunicación, comunión significa comunicación, se llama de los santos porque los miembros del cielo ya están en posesión de Dios, la visión beatífica. Los del purgatorio están en camino seguro de esa posesión y los de la tierra han sido santificados con el bautismo y son llamados a la santidad necesaria para llegar a ella. Esta comunicación de bienes puede verificarse porque todos los fieles de las tres partes de la iglesia somos miembros de un mismo cuerpo místico cuya cabeza es el Rey y Señor nuestro Jesucristo. Los miembros de un cuerpo son solidarios y se deben ayudar el uno al otro. Dice San Pablo, así como tenemos varios miembros en un solo cuerpo y todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros que somos miembros, muchos no formamos sino un solo cuerpo en Cristo nuestro Señor. Romanos 12, del 4 al 5. Y ponía personalmente en práctica la doctrina cuando escribía a los romanos, ayudadme con vuestras oraciones cerca de Dios. Romanos 15:30. ¿Qué bienes se comunican? Vamos, eso es importantísimo. Se nos comunican los méritos infinitos de Cristo. Todos estamos cubiertos por los méritos del Rey nuestro Señor. Los méritos superabundantes de María Santísima y de todos los santos.
el fruto de la misa y de los sacramentos, las oraciones y buenas obras de los fieles. Estos bienes se llaman tesoro espiritual de la iglesia. El mérito de María, por ejemplo, ustedes, yo estoy celebrando la Santa Misa acá, ustedes se unen espiritualmente en la misa, pues ustedes reciben el bien de la misa, porque Dios es espíritu y Dios está en todas partes. Si ustedes están con humildad, asistiendo y poniendo atención al santo sacrificio de la misa que transmite por el canal, ustedes reciben bendiciones, porque eso se llama comunión de los santos. Si no lo hubiera, la misa la recibiría solamente el sacerdote y la persona que estuviera acá, el resto de nadie, pero por la bondad de Dios que hay en la iglesia, esa comunión de los santos, las oraciones que se hagan aquí en la Santa Misa, ustedes se unen y reciben esa bondad. Y es más, personas que estén en gracia de Dios en cualquier parte del mundo y se celebra la Santa Misa con esa intención de por toda la iglesia, por la santificación de la iglesia, ellos también reciben como, digámoslo así, como un puntito de nieve cuando cae, a cada quien se le va dando su partecita. Eso se llama la comunión de los santos. Por eso lo mismo las obras que ustedes hacen cuando rezan el rosario por la crisis de la iglesia, también yo entro ahí. ¿Por qué? Porque yo soy de la iglesia y yo sufro por la iglesia, entonces ustedes saben, y yo trabajo por la iglesia, entonces esas oraciones que ustedes hacen también me lleva a mí un puntico. Eso se van sumando puntos y puntos. Bueno, eso se llama la comunión de los santos. Lo mismo lo de las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque las almas del purgatorio allá ya no pueden merecer, sino que tienen que recibir. Ellas ya no merecen. Bueno, después yo creo que vamos a hablar aquí sobre eso. Entonces nos quede claro, se nos comunican los méritos del Señor y Rey Jesucristo, los méritos superabundantes de la Santísima Virgen María y de todos los santos, el fruto de la misa y los sacramentos, el fruto de las oraciones y buenas obras de los fieles que estén en gracia de Dios o trabajando por obtener la gracia. Y estos bienes se llaman el tesoro espiritual de la iglesia. Sobre todo hay que entender que hay que hacerlo en acto habiendo pedido a Dios y haciendo un acto de contrición. Por eso es que en la oración, antes de hacer la oración, hay que rezar el acto de contrición para pedir perdón y encontrarse digno de elevar el alma a Dios y las súplicas que se están presentando. Los méritos de María Santísima y de los santos se llaman superabundantes, porque merecieron más de lo que necesitaban para salvarse, y de esa superabundancia podemos participar nosotros. Es posible que se nos comuniquen méritos ajenos, porque en toda obra buena hay dos partes, una parte personal que corresponde exclusivamente al que la hace, y otra de que puede disponer en favor de los demás, y esta es la que se aplica. Modo como se comunican. Esta comunicación de bienes se hace de la siguiente manera. Entre la iglesia triunfante y la de la tierra, en cuanto los santos piden a la augusta majestad de Dios por nosotros y nos alcanzan gracias y favores, y nosotros les damos culto y nos encomendamos a su protección. Decían alguien que si la Virgen María era Dios y que estaba en todas partes. La Virgen María, ni los santos ni los ángeles, entiendan ustedes, ellos no están en todas partes. Ellos están en la presencia de Dios, y como están en la presencia de Dios, son participantes tanto cuanto a ellos les interese o les corresponda de lo que sucede en todo el mundo. Por ejemplo, si usted le reza a María Auxiliadora ahorita, entonces, ¿qué pasa? Y a otro le reza a María Auxiliadora en China. La Virgen María no es Dios, pero como ella está unida por el grado de caridad que tiene a Dios, ella es contempladora, prácticamente participa de un atributo divino, y ella recibe esa oración no por ella, sino por Dios, que la hace beneficiaria de la infinita, de la omnipresencia de Dios. No sé si me haga entender. Por eso es que no es que los santos sean Dios. Yo le puedo rezar aquí a San Juan de la Cruz, usted le puede rezar también a San Juan de la Cruz, otro le reza a San Juan de la Cruz en otra parte, y San Juan de la Cruz a todos los ve, no por él, sino por la caridad que está unido a Dios. Él participa de ese don que Dios tiene, de la omnipresencia. No sé si yo me haga entender, ¿qué puedo decirles? Modo como se comunica, bueno, listo, entre nosotros y la iglesia. Entonces ya sabemos que entre la iglesia triunfante y la tierra, en cuanto los santos piden a Dios por nosotros y nos alcanzan gracias y favores, y nosotros les damos culto y nos encomendamos a su protección. Entre nosotros y la iglesia purgante, en cuanto nosotros ofrecemos sufragios y limosnas, misas,
sacrificios por las almas benditas, y ellas convierten en poderosos intercesores nuestros al llegar al cielo. O sea, cuando las almas del purgatorio llegan al cielo, pues suplican por nosotros, ya que las tuvimos presentes, como dicen, hoy por mí, mañana por ti. Entre los mismos fieles de la tierra, en cuanto podemos ayudarnos unos a otros, y en cuanto todos los fieles participan del fruto de las misas, buenas obras y oraciones de toda la iglesia, si se está en gracia. Y así el apóstol Santiago nos aconseja, orad unos por otros para que seáis salvos, pues vale mucho la oración perseverante del justo. Capítulo 5, versículo 16. ¿Quién participa de estos bienes? Participan de ellos todos los que pertenecen a la Santa Iglesia Católica. Los que están en gracia participan en abundancia, ya que la gracia es lo que nos hace miembros vivos del cuerpo de Cristo. Esta participación se hace según las leyes de justicia y de la misericordia divina, en una proporción que nos es desconocida. Tratándose de los fieles de la tierra, ordinariamente Dios ha de tener en cuenta su gracia y su fervor, y respecto a las benditas ánimas, los méritos que alcanzaron en su vida, o sea, que estén en el purgatorio, porque pueden estar condenadas y ellas ya no reciben nada. Los que están en pecado mortal pierden la mayor parte de estos bienes, sin embargo, por ser miembros del cuerpo de la iglesia, participan algo, especialmente en cuanto reciben gracias para su conversión. Los que no son miembros de la iglesia, los infieles, herejes, apóstatas, cismáticos, excomulgados, no participan de dichos bienes, porque a ellos no les importa estar en la iglesia ni ser de la iglesia. Lo que yo les digo para participar de los bienes de la iglesia espirituales es, siempre que hagan una oración, hacer primero el acto de contrición, reconocer la miseria del pecado, ir a la fuente de la gracia que es Cristo y unirnos mediante la caridad en Cristo nuestro Señor a todos los hermanos que están en el mundo, en la iglesia militante, pedir por las almas del purgatorio y encomendarnos a toda la comunidad de los santos y de los ángeles del cielo. Eso es lo que podemos meditar sobre la cuestión de la comunión de los santos. Espero que les quede claro o al menos les despeje parte de lo que tengan incógnita. Bueno, les agradezco su amabilidad. Mire que el canal está totalmente encasillado. Yo les decía a ustedes que de 2.150, no sé qué cuántos suscriptores, ven los videos 40 personas. Todo eso es hecho por defender la fe católica, pero de todas maneras, si ustedes se tomaran la molestia de colocar el me gusta, empujarían un poquito el canal, pero bueno, el Señor haga su santa voluntad. Adiutorium nostri in nomine Domini, qui feci cielo et terram, Domini exaudi orationem mea, et clamamus ad te veniat, benedicamus Domino Deo gratia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Espíritu Santo, que en todo Dios sea glorificado.